Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Criticando con Megamax. Y esta vez le vamos a dar un personaje argentino. Sí, esta vez vamos a la Argentina, porque es un personaje que es muy estridente, que sin duda alguna está llamando la atención. Es un diputado actualmente en la Cámara Argentina y que buscará la presidencia en 2023. Sin duda alguna llamó poderosamente mi atención, pero no por sus propuestas inteligentes o sus propuestas bien pensadas, no, sino todo lo contrario, por su manera de ser muy al estilo Trump, de golpear, de descalificar, de simplemente denostar sin más. Y aparte porque sus políticas simplemente pareciera que todo lo solucionan mágicamente. Digo, porque él es un fanático, es un creyente del neoliberalismo y dice que ha sacado a todas las economías del mundo de la pobreza hacia la riqueza, cosa que no es cierto. Y precisamente el neoliberalismo es lo que ha causado que la electricidad o las energías que se ocupan para poder alimentar las necesidades de los hogares y las empresas hayan subido terrible de precio, terriblemente, como en Europa, independientemente de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Pues precisamente el hecho de que estos entes sean privados, pues ha generado que las tarifas suban porque el Estado pues no puede intervenir para poder moderar el precio y no causar un colapso en las economías familiares, cosa que ya está pasando. Y lo mismo pasó en la crisis de 2008, cuando en Estados Unidos tuvo que intervenir el gobierno para comprar acciones de empresas. Digo, yo me acuerdo de General Motors, que prácticamente estaba estatizando las empresas. Claro que obviamente no lo dijeron así. Entonces muchas veces el neoliberalismo funciona bajo ciertas condiciones, pero siempre que hay una crisis, al final el Estado con recursos públicos sale a rescatar a estas empresas o a comprarlas para poder mantener ciertos precios que no afecten la economía de las familias y no los lleven a una pobreza más extrema. Entonces no es cierto, el neoliberalismo no soluciona los problemas, pero ya meterme más en eso es entrar en otro tema. Si acaso diría que yo creo que el mejor modelo económico es una mezcla entre no un neoliberalismo completo y rapaz, como lo propone aquí este personaje, sino simplemente como un libre mercado regulado por el Estado. Así yo veo que es el modelo más factible y que ha funcionado incluso ante muchas crisis. Entonces surgen este tipo de personajes estridentes que tienen soluciones mágicas, que a todo le ponen a sus proyectos, no sé, nombres rimbombantes como el plan motosierra, así como que vamos a hacer pedazos todo lo que es tomar. Y tú te quedas, güey, o sea, es que el único que va a hacer pedazos es la vida de muchas personas y bueno, allá en la Argentina, pero sin duda alguna me llama la atención porque es un personaje que la ultraderecha y sobre todo gobiernos del norte van a empezar a sacar para poder ganar escaños, ganar posiciones en la política de los países latinoamericanos y nuevamente empezar a tomar control, porque al final y al cabo son títeres de un país que se ubica en el norte y que sin duda alguna pues los va a utilizar para seguir haciendo lo que ese país de las barras y las estrellas sabe hacer muy bien, que es apoderarse de las riquezas de otros. Entonces, no estoy pues hablando de otro personaje más que de Javier Milei. Y voy a tomar como base un programa que se llama Animales Sueltos de allá de Argentina. Dios mío, es que desde que él entra le están haciendo el show. Empiezan con una introducción larga, atacando al gobierno, que no está haciendo bien las cosas y todo. Y paréntesis, yo no estoy diciendo que el gobierno argentino está haciendo bien las cosas. De hecho, considero que sí las está haciendo mal. Pero también no me quiero ir al otro extremo donde surgen estos personajes que todo lo solucionan mágicamente y tienen ideas que realmente no funcionan y que lo único que van a ocasionar es pobreza y pues vender al país por partes. Entonces vamos a darle y vamos a tomar como referencia esta entrevista que le hacen.
Comienzo diciendo que entras esta introducción larguísima, atacando al gobierno y obviamente, bueno, vamos con nuestro personaje, Javier Milei. Pues obviamente ya diste el contexto de que todo está mal y casi presentas a nuestro superhéroe. Entonces de entrada de ahí ya vamos mal. No hay imparcialidad en esto. Pero continuamos con este análisis de este programa y de otras situaciones que él ha dicho. En este programa inicia diciendo que pues él tiene la solución, que la solución de Argentina es, contra la inflación, es dolarizar su economía. Y dice, Javier, pero tú tienes la solución, sí, ¿es factible realmente dolarizar la economía? Sí, es factible, claro que sí. A ver, si tenemos o vemos las experiencias de otros países dolarizando su economía, pues tenemos ahí muy cerca al país de Ecuador. Yo lo que puedo decir es que dolarizar la economía sí te ayuda a controlar la inflación. Claro que sí. Él dice que vamos a dinamitar el Banco Central, sí vamos a desaparecer. Ajá. Bueno, yo te pregunto, ¿qué país desarrollado no tiene un banco central? ¿Qué país desarrollado, como lo dije, en la crisis, cuando el modelo neoliberal sufre crisis y que la sufre muy constantemente, no interviene a través de su banco central para poder estabilizar la economía? De entrada de ahí ya está mal. De entrada de ahí simplemente es una solución muy populista de derecha, pero realmente no propone una, al contrario, va a empeorar las cosas. El problema de Argentina con su Banco Central es que debe ser realmente autónomo y que debe manejar la economía independientemente de lo populista que quiera hacer el gobierno. Ese es el problema, es algo que en México se ha logrado, que a veces tenemos ciertos retrocesos, pero sin duda alguna la independencia del Banco Central ha sido importantísima para poder tener un tipo cambiario estable y sobre todo que se analice en qué momento es bueno, si no devaluar, pero soltar tantito la presión y en qué momento tenemos que volver a tratar de equilibrar el tipo cambiario y muchas otras cosas. O sea, en cierta manera, la función es generar estabilidad económica. Quitar el Banco Central es quitarte la posibilidad de poder tomar decisiones cuando las cosas, como lo dije, entran en crisis y te quedas pues sin meter las manos ante los golpes. Y ese es el problema. Él dice que dolarizando, sí, dolarizando puedes quitar la inflación, algo importante. Cuando tu país está enfrentando niveles de inflación muy altos, pues obviamente es importante controlarla como de lugar. Y muchas veces lo que hacen es subir el tipo de interés. Al subir el tipo de interés también afectas otro sector de la economía que pues sobre todo cuando pide créditos. ¿Por qué? Porque esos créditos se encarecen. También generas otro tipo de crisis, pero es una manera de equilibrar la balanza. Al final, alguien tiene que pagar. En economía, alguien tiene que pagar los platos rotos. Y eso es lo que Milei no profundiza a la hora de sacar su propuesta. Simplemente dice, vamos a quitar la inflación y vamos a resolver todos los problemas de Argentina quitando la inflación, cosa que no es cierto. Y alguien va a pagar los platos rotos. Y esos son, sin duda alguna, los argentinos de las clases más desprotegidas. Yo he visto en comentarios que dicen, ah, eh, dicen cosas así como, en el caso de la dolarización, que Argentina es uno de los países que más dólares per cápita tiene por persona, ¿no? Y yo les digo, a ver, momento, a ver, es muy bonito hablar de estadísticas. Yo conozco muchos personajes que hablan de estadísticas y los números, y precisamente Javier Milei es uno de esos, que les encanta poner números y números y números y números, pero lo que no, ya sea por ignorancia o adrede lo hacen, lo que no toman en cuenta es que esos números al final del día representan personas, representan vidas. Y ese es un punto importante. Entonces, cuando ellos dicen, es que Argentina es uno de los países que más dólares per cápita tiene. Sí, papá. Pero esos dólares están repartidos uniformemente o hay personas que tienen más dólares que otros.
porque al final es lo que sucede. Obviamente las familias más ricas son los que tienen más dólares y tienen tantos dólares porque han protegido su economía familiar bueno, personal, de tal manera que estas inflaciones no los afecten tanto, pues como le afecta a la mayoría del pueblo argentino. No dudo que el pueblo argentino a través de todos los años no haya podido hacer el esfuerzo de guardar dólares. No lo dudo, pero sin duda alguna la masa más grande de dólares está en las familias más ricas del país. Y esta conversión va a ayudar más a esas familias, a esos empresarios, a esos dueños del capital, pues a proteger su dinero. Y a las clases más desfavorecidas no las va a ayudar. Prueba de ello, pues tenemos Ecuador, un país que hizo la dolarización para evitar la inflación, pues no ha crecido así como que diga, qué gran diferencia lograron. No, de hecho, los índices de pobreza aumentaron después de dolarizar, cosa que es muy lógica, porque ¿cómo va a ser que con tu monedita devaluada, pues al final vas a tener que hacer un tipo de cambio por dólares que te va a dejar, sí, con dólares que no se devalúan, pero tu dinero no va a aumentar? Lo único que va a pasar es que ya no se va a devaluar, pero si eres pobre, vas a seguir siendo pobre. Y el hecho de que entre monedas fuertes o monedas o divisas que son fuertes, pues lo único que hace es que genera una especie de alza en los precios. Pasó con el euro. Cuando entra el euro en Europa, muchos precios de la canasta básica y otros servicios se elevaron de precio. Eso yo lo recuerdo muy bien porque esa era una de las desventajas del euro en un inicio. Ya después obviamente hubo un equilibrio. Pero ¿qué sucede? No mejoró. Fue un equilibrio que se fue dando con el tiempo. Por lo tanto, lo que no dice Javier Milei es que al dolarizar la economía no es que digo, bueno, yo soy pobre y ya voy a ser clase mediero. No, no te van a dar un dólar por un peso. Te lo van a dar al tipo de cambio que es y vas a seguir siendo pobre. Y al contrario, al encarecerse la economía por meter una divisa fuerte en circulación normal, obviamente las cosas se van a encarecer y pues al final vas a ser un poco más pobre. Lo vimos lo vi en una gráfica de Ecuador, de qué pasó cuando dolarizó su economía y simplemente pues la pobreza aumentó, de ahí alcanzó un pico y empezó a estabilizarse a la baja. Pero aún así no ha llegado a niveles previos a la dolarización. Y eso es lo que Javier Milei no dice, muy convenientemente. Él dice, no, yo voy a dolarizar, esa es la solución. Sí, papá, esa es la solución, pero para algunas clases que son las mismas de siempre. Y no porque esté en contra de ese tipo de clases de los empresarios o de los que manejan estos movimientos comerciales. No, pero dilo como es, Javier Milei. No nos vengas a vender humo, porque es un vendehumo. Y esa es una de las cosas que me han quedado claras desde que conocí a este personaje. Vamos a seguir, voy a hacer pausas entre el video para ver y comentar lo que él dice. Y ya yo dar una respuesta. Bueno, sigue el programa y algo que se me olvidó mencionar es de que él siempre ataca el peso a la moneda argentina diciéndole, es la moneda de los políticos, es una estafa y eso. A ver, muy convenientemente dice que la moneda nacional que emite el Banco Central es la moneda de los políticos. Güey, ese güey es un político. O sea, es su moneda también, aunque no lo quiera aceptar. Pero es una manera más que nada de atacar. Es pura fanfarronería. Por eso digo que me recuerda mucho a Trump, la verdad. Mucho en sus maneras de ser a Trump. Pero bueno, eso es meramente un performance. Le pregunta y nuevamente le insiste al entrevistador que cómo va a dolarizar. Aquí lo importante es que él menciona y empieza a sacar activos y pasivos del Banco Central y que si que con esos títulos que los podemos refinanciar y que con eso va a conseguir el dinero para poder dolarizar la economía. Vuelvo a lo mismo. Si lo puede hacer, yo no voy a ponerme a decir que si lo puede o no lo puede hacer. De que lo puede hacer, lo puede hacer. Cualquier gobierno puede dolarizar su economía. El problema va a ser el costo social que eso representa.
a la hora de dolarizar la economía. Le preguntan, pero es que aquí menciona un nombre, no imagino que alguien del staff. Quiere preguntar, si dolariza la economía, ¿él va a cambiar sus pesos por dólares? O sea, va a comprar y va a cobrar en dólares. Sí, sí, claro, él va a cobrar en dólares. Claro, y dice, sí, güey, pues sí, pero al tipo de cambio en que lo están viviendo ahora, que es 340, creo, más de 300 pesos por dólar. Entonces, si él cobra un sueldo de, no sé, 2,000 pesos, le van a dar, ¿qué será? Unos, ¿qué será? $6, 3 por 18, 6, $7, $7. O sea, no es que le van a dar $1,200, o sea, digo, es imposible. Pero eso convenientemente no se lo preguntan, no le insisten en la pregunta y crean ese humo, que es lo que yo digo, porque es un vende humo, de que, no, pues si yo gano en mis 2,000 pesos y pues ahora voy a cobrar $2,000. No, papá, vas a cobrar la conversión. Si está a 300 por 121, vas a cobrar como $6, 6.80 por ahí. No vas a cobrar $2,000 como cobras ahora 2,000 pesos. O sea, eso es lo que no dice mi ley, o convenientemente no se enfoca en decirlo, y también convenientemente los entrevistadores, que pues básicamente no sé qué son, yo los llamaría paleros entrevistadores, pues no dicen. Pero sigamos y bueno, déjenme analizar más y comentarles. Nuevamente le hacen una pregunta interesante. Bueno, él dice que cómo va a conseguir la masa monetaria para poder dolarizar, porque se necesita, obviamente. Entonces, él menciona los bonos que emite el gobierno argentino, que le llaman creo que el ELIX, y que tiene un 50,000 millones y que aún cotizando o haciéndole intercambio de esos LELIX por otros bonos nuevos cotizados en dólares, pues obviamente habría más interesados. Tiene razón en cierta manera en que al hacer ese tipo de cambio, pero ojo, lo mismo hizo México allá en la devaluación de 1994 y el efecto tequila, cuando empezó a dar bonos pagaderos en dólares. Y bueno, y para quien sepa lo que pasó en 1994, que ese es un buen tema para un video, pero buenísimo tema y creo que lo tengo muy pendiente, pues una crisis que afectó a muchos mercados. Entonces, eso de que venga a decir que sí, sí, tenemos una masa monetaria de 50,000 millones de dólares en el ELIX, y claro, pues simplemente pues alguien que nos haga el préstamo por aunque sea un 20% de su valor, una quinta parte de su valor, que será un 20%, entonces tenemos 50,000 millones y ahora vamos a tener 10,000 millones, pero ahora cotizados en dólares o con promesas de pago en dólares, claro que nos van a prestar ese dinero para poder tener liquidez. Ah, sí, claro, claro, ¿quién te lo va a prestar? Nunca dice. Simplemente dice una institución financiera. ¿Quién? Pues yo te digo quién. El Banco Mundial, el gobierno de Estados Unidos. Cualquier interesado en ir adquiriendo bienes soberanos de Argentina. Porque obviamente la única manera de conseguir esa liquidez en dólares es ir vendiendo los pasivos o todas esas, o por qué no, concesiones. ¿Concesiones como cuál? Como el puerto. Puedes tener concesiones como el puerto. Otra concesión, una base militar. Una base militar, digo, de Estados Unidos en Argentina. Se vería muy bien, ¿no? Total, me voy a conseguir dólares, millones de dólares para poder dolarizar la economía. Otra cosa, bueno, ya concesionamos los puertos. ¿Por qué no si ya está el puerto, por qué no el aeropuerto? ¿Por qué no lo concesionamos a otra empresa y que nos dé dinero? El chiste es que lo único que va a hacer él, y no lo dice así, por convenientemente no le conviene, es ir vendiendo todas esas, pues esos activos que tiene todavía el gobierno argentino para poder conseguir liquidez, hacer el cambio de los bonos, o porque dudo mucho que consiga el dinero prestado, pero bueno, vamos a suponer que incluso lo consigue, pero estás haciendo un cambio por una quinta parte del valor de lo que supuestamente es tu economía. O sea, está reduciendo el valor nominal, porque no es real, de tu economía a una quinta parte para generar confianza en una institución bancaria. Dicho de otra manera, bueno, vamos a poner un ejemplo a lo mejor medio burdo, medio tonto, pero es como si yo tuviera, no sé,
¿qué será? Me dedico a vender manzanas, ¿no? 5 manzanas, pero ya están pasadonas, ¿no? Ya están pasadonas, ya incluso algunas ya se empiezan a echar a perder. Ya nadie las quiere comprar. Ah, pero bueno, yo necesito venderlas. Bueno, ¿sabes qué? Mira, te doy las 5 manzanas y págame una nada más. Nada más para tener liquidez de poder tener el dinero de al menos de algo, de que al menos consiga algo de dinero, caray. Por esas manzanas antes de que se me echen a perder por completa. Esos serían los bonos. Y yo, pues hay que convencer a alguien que quiera 5 manzanas que se están pudriendo casi por el precio de una. Puede haberlo, sí. Pero ¿qué tal si yo te digo, mira, si te llevas estas 5 manzanas, te doy derecho a una parte de mi negocio, que sería las concesiones portuarias, aeroportuarias, bases militares. Eso es. Pero eso mi ley no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque obviamente al pueblo argentino, digo, si ya vemos el tema de las Malvinas, pues yo creo que no le va a gustar escuchar que otra vez van a perder territorio o van a perder soberanía. Pero claro, lo dice, con tono enojado y todo eso. Pues sí, porque es un show, es un teatro, es un vendehumo. Y yo espero en realidad que se den cuenta, pero vamos a darle. Por cierto, él menciona que sí lo puede lograr, sí puede lograr ese préstamo porque dice, no, ¿cómo es posible si Sri Lanka es un país que ya ha defaulteado? O sea, que ha entrado en default, que ha entrado, que ya no ha pagado su deuda a nivel externo. ¿Cómo es posible que ellos ya lo están metiendo al 40% de los bonos que ellos emitían? Ahora están valorados a un 60% menos, un 40% del valor. ¿Cómo es posible que ellos sí puedan conseguir dinero? Bueno, hasta la prueba. ¿Quién les va a prestar? China. ¿Y qué quiere China ahí? Pues quiere concesiones, de hecho ya las tiene y lo está haciendo en países como África, que por cierto es muy crítico de China y es muy crítico de otros países. Ah, claro, pero es muy neoliberalista, ¿no? ¿Por qué eres crítico de un país que quiere venir a invertir? No se entiende, él no es neoliberal, él es un convenenciero neoliberal. Sabe a qué país se le va a arrodillar y sabe a qué país le va a ir a mamar el dinero. Entonces, no nos hagamos tontos. Entonces, así de fácil, te comparas con un país, bueno, pues compárate bien. ¿Qué concesiones va a dar Sri Lanka? ¿Qué partes de su soberanía va a tener que soltar para poder salir de esta crisis? Ah, eso no lo digo, ¿verdad? Ah, claro, claro, él dice, no, menciona, claro, pues si ya le prestaron al gobierno actual, que es una panda de inútiles, 10.000 millones del Banco Mundial, pues porque nosotros si reestructuramos todo esto y somos muy chingones y muy cabrones y vamos a estabilizar la economía, porque el banco no nos va a prestar a nosotros 10.000 millones. Claro, claro, toma tu dinero, claro. Aquí está, mira, toma. Es que en serio, y enseguida se pone a insultar a los políticos, que digo, bueno, eso es tema aparte, que sean malos también, eso es otro rollo. Pero lo que yo digo es cómo se escapa por la tangente de un tema verdaderamente económico donde sí hay un problema real. Ah, no, pues al final los políticos. Y claro que a la gente que no conoce o no entiende realmente el discurso a la primera, pues se le hace muy fácil aceptar, sí, los políticos son los culpables. No, no dejemos engañar. Es que lo importante aquí es que este tipo de personajes van a empezar a multiplicarse, van a clonarse y van a ir llegando a otros países. ¿Por qué? Porque al final se están aprovechando de la crisis del alza en los precios, de la inflación, de la devaluación. ¿Por qué? Porque es un momento, es el momento de volver a meter esta ideología de ultraderecha, de este tipo de dictaduras económicas. ¿Qué sucede? Que ahorita Latinoamérica ha girado un poco hacia el centro izquierda, pero estoy seguro que los medios de comunicación van a estar ataque y ataque y ataque con tal de empezar a generar este discurso y crear este tipo de personajes. Véanlo, ya de hecho ya lo hicieron, en Brasil lo hicieron con Bolsonaro, pero ¿qué pasó? No funcionó, no funcionó, bueno, a pesar de que ahorita ya la economía brasileña ya se estabilizó, pero bueno, ya Bolsonaro nos dimos cuenta que no es un bueno para nada. Ahí está, ahí están personajes, van a seguir surgiendo personajes así. Eso es lo importante de darse cuenta en qué momento hay que abrir los ojos y que no nos vendan humo. Eso es lo importante de analizar este tipo de políticos,
o pseudo políticos que en realidad son, no sé, ¿cómo poder llamarles? ¿Vendepatria? No lo sé, son nefastos. Nuevamente arremete contra el Banco Central y dice, es que lo único que funciona, que sí tiene el Banco Central es ser prestamista de última instancia, rescatar a estas empresas. Fíjense, en su propio discurso está aceptando que el Banco Central al final muchas veces, porque dice que es la única función, no es cierto. La función del Banco Central es generar un equilibrio económico macro y también micro, o sea, tanto hacia afuera como hacia el mercado interno. ¿Sí? Es generar ese equilibrio. Tiene muchas funciones el Banco Central, más que solamente imprimir billetes. Él obviamente se enfoca en nada más que imprime y obviamente se devalúa la moneda. Bueno, pero él muy convenientemente dice que es un prestamista de última instancia para rescatar empresas, rescatar estos negocios privados. O sea, güey, pues si tú eres neoliberal, pues si eso es lo que hacen los neoliberales cuando se generan estas crisis, corren a salvar este tipo de instituciones, son bancarias para proteger el ahorro. Ah, claro, si a alguien le suena a Fobapro en México, bueno, pues es porque así fue, es porque así fue, pero pues es el neoliberalismo, ¿no? ¿No? O sea, quien sepa leer en su propio discurso, él se está contradiciendo. Ataca al Banco Central por hacer algo que es muy neoliberal hacer, que es rescatar instituciones bancarias para proteger el ahorro de los cuentavientes o de las personas que tienen ahí su dinero. Pues, digo, es neoliberal. Porque incluso hay un estudio que dice que hubiera salido más fácil darle el dinero a las personas para pagar las deudas en esos bancos que lo que fue el rescate bancario, que al final salió mucho más costoso y sigue siendo mucho más costoso para los mexicanos. Entonces, no te contradigas, mi ley. O sea, pero es que en serio, es de risa cuando empiezas a leer su discurso, es de risa ver cómo se contradice y cómo, o sea, cómo nos quiere vender humo, caray. Ah, y aquí quiero hacer otro paréntesis. Se menciona mucho, dice, es que nosotros en el principio del siglo éramos una potencia económica. A ver, vuelvo a lo mismo, es el mismo engaño de la dolarización per cápita en Argentina. No, Argentina no era rico, o los argentinos no eran ricos. Había una clase muy poderosa, exportadora de materias, que era la que generaba estos ingresos para el país y que lo potenciaban a nivel mundial como un país rico. Pero no quiere decir que todos eran ricos o que todos eran clase medieros estables. Un ejemplo muy claro, o sea, hay una gran comparativa con México. México siempre para los que, bueno, no están muy familiarizados con esos temas, siempre dicen, es que fuimos potencia mundial. Incluso hay una canción de Molotov que lo dice, Jimmy the Power. Dice, porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Entonces, no, es que en realidad nunca fuimos potencia mundial. Sí tuvimos una economía que era potencia mundial, pero digo, las condiciones durante el porfiriato de los trabajadores mexicanos, pues digo, lean un poquito de historia y se darán cuenta que de potencia no tenía absolutamente nada. Simplemente había una clase privilegiada de extranjeros y mexicanos que movían todo ese dinero y que obviamente hacían grande la economía. Lo mismo pasó en Argentina. Quítense esa venda de los ojos de decir que eran potencia. No lo fueron, nunca lo han sido. Y para prueba de ello es que su economía sufrió porque no era una economía diversificada, cosa que también le pasó a México. Y la única diferencia es que México sí ha logrado diversificar su economía porque ha tenido la suerte de encontrar yacimientos de petróleo, porque tuvo la suerte de empezar a diversificar su economía después del Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que ha hecho fuerte la economía mexicana, aparte de su cercanía con el país del norte. No, y Argentina no ha diversificado su economía, se ha centrado en el mismo tipo de exportación de materias primas o de insumos básicos, que obviamente en el mercado fluctúa mucho de precio y eso hace que a veces capten más o menos divisa, más o menos dólares y obviamente su economía constantemente esté en este vaivén de sufrir o, vivir, o de más o menos estabilizarla. Esa es la realidad. No caigan en ese cuento, carajo. No caigan en esa mentira.
nunca fueron potencia mundial. México tampoco nunca fue potencia mundial. Fue una clase privilegiada la que era la potencia, la que generaba esta riqueza. Pero los argentinos de a pie, los mexicanos de a pie, no eran ni siquiera clase medieros. Entonces, quitémonos ese estigma de la cabeza. Le pregunta el entrevistador, ¿no? Criticando el Banco Central y todo eso, ¿no? Pero vos lo que me estás diciendo es que con esto ya no hay más inflación. Y dice, vos lo que estoy proponiendo aquí en tu cara es que ya no haya inflación. O sea, esa agresividad fingida, esa agresividad, pues obviamente convence. Oh, wow, Milei, eres grande. Felicidades, güey, eso es puro teatro. Es teatro. Realmente lo que dice no es verdad. Está vendiendo humo. Bueno, paréntesis, me preocupa, ya llevo más de 30 minutos a su macha. Y no he visto ni siquiera la mitad del programa. No sé qué hacer, si parar. Voy a seguir un reto más. No creo poder acabar el programa de analizar. De este que se llama nuevamente Animales Sueltos. Es reciente. Es de julio, del 21 de julio. Si lo quieren ver, bueno, ahí está. Pero pues, es puro vendehumo el tipo. Bueno, vamos a ir un reto más. La verdad el video está siendo muy largo. Yo por mí me quedo, 1 hora si quieren aquí. Pero pues a veces para YouTube, para el algoritmo, pues hace menos visible el video. Pero bueno, no sé. Ya veremos qué decisión toma. Bueno, más adelante en el programa, él hace mención a ciertos tipos de cambio que se manejan en Argentina. Eso sí no lo tengo muy claro, pero sí hay algo que puedo decir. Generalmente cuando un país empieza a tener varios tipos de cambio con respecto al dólar, es un fracaso. Eso sí es fracaso seguro. Lo vemos en Cuba con los CUC, que digo, la convertibilidad del peso, el peso a dólar, el CUC, fue un desastre, no funcionó. Y ahorita sacaron los MLC, que también lo que están obligando es a quedarse con los dólares, porque el gobierno necesita dólares. O sea, lo que hay que entender es que el gobierno, cualquier gobierno necesita divisas, necesita ya sea oro, necesita ya sea yuanes, necesita euros, necesita dólares, para poder operar y respaldar su moneda. Cuando no los tiene, esa moneda se devalúa. Eso es lo básico que hay que entender. Entonces, obviamente, cuando empiezas a hacer varios tipos de cambio, pues empieza a complicar el sistema monetario y a generar mucho más incertidumbre, que a la larga, pues eso es malo. Eso sí puedo decir que al menos es terrible que Argentina se haya metido en ese tipo de rollos. Y bueno, el gobierno cubano, entiendo un poco más al gobierno cubano, porque lo que hace es tratar de captar lo más de divisas a través del turismo, a través de muchos sectores, porque desgraciadamente muchas de las cosas que ellos venden no las pueden cobrar en dólares. Ahí es donde viene ese cerco que tiene Estados Unidos sobre la isla, que la está dejando, o sea, que está haciendo que Cuba no pueda tener dólares, no pueda tener divisas con cuál respaldar su moneda, y por eso vienen las devaluaciones, cosa que ni los mismos cubanos entienden. Y lo sé porque he visto videos de cubanos que empiezan igual a criticar al gobierno, pero digo, bueno, es que el problema es que si quitaran ese cerco comercial que tiene Estados Unidos, pues el gobierno cubano podría empezar a captar más divisas y podría fortalecer su moneda, y con eso obviamente comprar más insumos y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero eso no lo dicen, o eso no lo ven. Entonces, no por defender a un gobierno u otro, pero es importante saberlo, porque sí podemos decir, es que este gobierno no sirve, claro, pero si llega otro gobierno y tiene las mismas condiciones, pues tampoco va a haber gran diferencia. Esto ya no depende ya de una persona, ni de un grupo de personas, depende ya de acuerdos internacionales que se tienen que resolver. Y ese es el problema cuando a veces simplemente simplificamos la economía de manera muy burda, ¿sí? Y bueno, ese es el tema. Pero bueno, el tema era diferentes tipos de cambio. Eso es un gran error y se ha visto por donde sea. En eso sí puedo decir que no lo menciona tal cual así en el programa de animales sueltos, pero pues, hace mención y considero que era importante decirlo. Por lo demás sigue diciendo lo mismo de la convertibilidad a dólares, que al final es puro vende humo, porque no va a resolver los problemas. Como lo dije en el ejemplo, no va a resolver los problemas.